Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría volvernos a encontrar en este nuestro espacio Cirugía Maxilofacial, tu canal. Dentro de nuestra especialidad hay un procedimiento tan complejo como bonito. Me estoy refiriendo a la cirugía ortognática. Y esto es porque los resultados tienen un beneficio muy importante para nuestros pacientes. Hoy hablaremos de cuál es el proceso que nosotros seguimos para el diagnóstico, para seleccionar correctamente al paciente y el tratamiento más adecuado que deben seguir. Así que el podcast de hoy va a estar buenísimo. Hablaremos de cirugía ortognática. No te lo puedes perder, no te separes. Soy el doctor Italo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Empezamos después de la intro. Estamos de vuelta en Cirugía Maxilofacial, tu canal. Recuerden que este es un espacio hecho con mucho cariño para ustedes para compartir información de nuestra profesión y de nuestra especialidad cirugía bucal y maxilofacial. Y justamente hoy hablaremos de un procedimiento tan complejo como bonito. Y será una muy buena oportunidad para entender que el trabajo en equipo, es decir, las diversas especialidades de la profesión de la odontología, estamos involucrados para poder darle esos resultados tan buenos a nuestros pacientes. Me estoy refiriendo a la cirugía ortognática. Este procedimiento literalmente le cambia la vida a nuestros pacientes. Le vamos a devolver esa calidad de vida que tanto merecen nuestros pacientes. Así que empezamos con el desarrollo del tema. Antes de iniciar el desarrollo de este tema, es fundamental comprender dos términos. El primero, maloclusión, y el segundo, deformidad dentofacial. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros evaluamos a un paciente, lo primero que vamos a chequear es la oclusión, es decir, la relación de la arcada superior con la arcada inferior. Para eso, los cirujanos dentistas evaluamos diversos parámetros. La relación anteroposterior, denominada overjet, la relación vertical, overbite, cómo está esta relación canina, relación molar, relaciones transversales, las angulaciones de las piezas dentarias y su relación correcta con sus bases óseas, son parte de esa evaluación. Si nosotros definimos que estos parámetros están alterados, podemos definir como una maloclusión, una alteración de la oclusión. Y vaya que hay diversos casos. Hay mordidas invertidas, mordidas profundas con overjet muy positivos, overjet negativos, mordidas vis a vis. Es decir, la cantidad de situaciones es bastante amplia. Entonces, lo primero que debemos definir es que nuestro paciente no tiene una buena oclusión. El segundo planteamiento es responder por qué ese paciente tiene esa oclusión. Y aquí tenemos dos situaciones. La primera es que esta maloclusión se deba a un problema meramente dentario. Es decir, que solamente las piezas dentarias son las que están provocando todo este inconveniente. Eso significa que las bases óseas, el maxilar y la mandíbula, se encuentran en una correcta relación. La otra posibilidad es que esta maloclusión sea producto de una alteración justamente de estas bases óseas, en forma, en tamaño y en posición. Por ejemplo, ¿qué pasa si la mandíbula es mucho más grande que el maxilar? No van a encajar, no va a haber una buena concordancia y este paciente va a tener una maloclusión. Por otro caso, si el maxilar es muy alto, está muy sobresalido y se tiene una mandíbula muy pequeña, va a producirse lo mismo. Incluso en asimetrías. Si un lado es más largo que el otro, ¿no? Si el canteo del plano oclusal, es decir, esa inclinación del plano oclusal es muy notoria, también se va a presentar alteraciones en la oclusión. Cuando esta maloclusión es debida a estas alteraciones óseas, el término correcto para usar en estos casos es deformidad dentofacial. Esta distinción entre maloclusión
y deformidad dentofacial es fundamental para poder plantear el tratamiento. Algunos me preguntarán, ¿y qué pasa con aquellos que están al límite? Bueno, esos pacientes que están al borderline debemos también evaluarlos de manera correcta. El siguiente paso va a ser justamente realizar el diagnóstico para establecer en cuál de estos 2 o 3 sectores está nuestro paciente. ¿Es un paciente con maloclusión, con problemas meramente dentarios? ¿O es un paciente con deformidad dentofacial donde las bases óseas también están alteradas? ¿O es un paciente que está al límite? Y tomemos una buena decisión si requiere o no un procedimiento quirúrgico. Y esto se logra a través de la elaboración de la historia clínica. En una primera parte vamos a establecer la anamnesis, es decir, escuchemos a nuestro paciente. Y aquí me gustaría resaltar 2 aspectos importantes. El primero, el biológico. Estamos hablando de todos estos aspectos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, como cirujano dentista, como especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, como ortodoncistas. Pero nos olvidamos, cosa que no debe pasar, de otro aspecto importante, el humano, el psicológico. Porque resulta que muchos de estos pacientes, por las mismas condiciones que presentan, han sido víctimas de bullying, víctimas de sobrenombres, y esto en muchos casos merma la autoestima de un paciente. Por lo tanto, el aspecto biológico, el aspecto psicológico, social y familiar debe ser evaluado en esta primera parte, y el abordaje también debe ser integral. En la siguiente etapa, en la segunda, debemos hacer un examen clínico detallado y minucioso. Haremos un examen clínico general y un examen estomatológico muy detallado. Evaluaremos las estructuras extraorales y aquí es fundamental prestarle atención al perfil del paciente. Tanto las proporciones verticales, proporciones horizontales, de perfil, de frente y algunas vistas submentovertes y superiores. De esta manera, nosotros vamos a determinar si el perfil de nuestro paciente es armónico o tiene algún desequilibrio o desarmonía. Por lo general, los pacientes que tienen un perfil desequilibrado están relacionados a estas maloclusiones y nuestro diagnóstico presuntivo será una deformidad dentofacial. El siguiente paso, el tercero, es evaluar e interpretar de manera correcta los exámenes auxiliares. Actualmente nos valemos de mucha tecnología para hacer esta evaluación. Los análisis cefalométricos, tanto de frente como de perfil, están muy bien establecidos para este tipo de deformidades. De toda la variedad que existen, nosotros debemos seleccionar cuáles son los más adecuados para evaluar este tipo de patologías. Para eso también nos ayuda mucho la tecnología, pues ahora utilizamos tomografías, una tecnología que se denomina Proface, en la cual nosotros podemos evaluar la cara del paciente en 3D sin necesidad de tenerlo con nosotros todo el tiempo. Toda esta evaluación nos va a llevar a una conclusión diagnóstica y eso va a dar pie a una planificación, que es el siguiente paso. Una pregunta que cae de madura es ¿por qué es tan importante el diagnóstico? Ya lo podrán imaginar, porque según el grupo en el que esté nuestro paciente es que se va a brindar el tratamiento. Aquellos pacientes que solo tienen maloclusión, me refiero a problemas meramente dentarios, el tratamiento es ortodóntico. Es decir, con un tratamiento de ortodoncia, colocándole brackets y los diversos aparatos que los especialistas en ortodoncia lo hacen muy bien, solo señalan su problema. Sin embargo, cuando el problema es una desarmonía dentofacial o una deformidad dentofacial, el tratamiento tiene que ser combinado. Ortodoncia como una cuestión de preparación para llegar a la cirugía ortognática. Entonces, por lo que están escuchando, este es un tratamiento que debe ser abordado por lo menos por 2 especialistas, por el ortodoncista y por el cirujano bucal y maxilofacial. Digo esto porque en muchas situaciones puede haber otros especialistas involucrados. El radiólogo, el rehabilitador, en algunos casos que se tiene que realizar endodoncia, etc. Es por eso digo que es un muy buen ejemplo de cómo se debe trabajar en equipo. Esta planificación de procedimiento debe ser realizada de manera conjunta entre estas 2 especialidades, ortodoncia y cirugía maxilofacial. Porque en la gran cantidad
de pacientes con deformidad dentofacial, las angulaciones dentarias no son las correctas. Es decir, por una cuestión de compensación, la naturaleza lleva a juntar los dientes. Y esto implica que las piezas dentarias no estén en las angulaciones correctas y en una muy buena relación con sus bases óseas. En eso va a consistir el trabajo del ortodoncista. Pero este tiene que ser un trabajo coordinado, una comunicación permanente entre el cirujano bucal y maxilofacial y el ortodoncista para ver cómo va la preparación del caso. Y aquí me gustaría también hacer una salvedad y poner una advertencia muy grande. Advertencia. La ortodoncia o el tipo de movimientos en el tratamiento ortodóntico que se realiza para un paciente con maloclusión es totalmente diferente al de un paciente que va a recibir un tratamiento ortodóntico para prepararlo a la cirugía. Esto es fundamental porque desde el inicio del tratamiento se debe determinar cuál de los caminos se van a seguir. En muchas situaciones de deformidad dentofacial, el único tratamiento, y eso lo deben saber ustedes, el único tratamiento suele ser quirúrgico. De otra manera, van a haber resultados fallidos y no se van a lograr los éxitos que uno desea. Y ahora vamos a explicar cuáles son estos parámetros para el éxito de un procedimiento de esta magnitud. Al inicio de este podcast, habíamos mencionado que esta cirugía tiene múltiples beneficios para nuestros pacientes. Para poder entender la magnitud de esta mejora, es importante también determinar cuáles son los problemas que un paciente con deformidad dentofacial puede desarrollar. Primero, el paciente con deformidad dentofacial va a tener maloclusiones mucho más marcadas, mordidas invertidas, mordidas profundas, como hemos explicado hace un momento. Pero también esto va acompañado de un desequilibrio facial. Alteraciones en el perfil, alteraciones en las proporciones faciales, alteraciones en la simetría facial. Pero como si esto no fuese poco, hay otros inconvenientes también producto de estas deformidades dentofaciales. Por ejemplo, alteraciones en el funcionamiento de la articulación temporomandibular. Muchos de estos pacientes van a tener desgastes articulares, alteraciones con los meniscos y esto va a redundar en una sintomatología clínica importante. Como las piezas dentarias van a estar en angulaciones que no son correctas y adecuadas, va a sufrir el periodonto, es decir, el sistema de soporte de estas piezas dentarias. Muchos de ellos van a tener retracciones gingivales con pérdida óseas también importantes. Otro inconveniente que presentan los pacientes con deformidad dentofacial son las vías aéreas o alteraciones en estas. En muchos casos, la vía aérea que inicia desde la rinofaringe se va a ver alterada por la posición de los maxilares. Imagínense que un paciente tenga la mandíbula muy pequeña. Esto va a hacer que el hueso hyoides también esté hacia atrás, por lo tanto la vía aérea va a disminuir de tamaño y esto va a producir muchas alteraciones en la respiración. Lo mismo sucede con el maxilar. En un paciente clase 3, si tenemos un maxilar atrésico, esto va a producir que las fosas nasales también sean pequeñas, que el paladar esté mucho más atrás y pegado a la pared posterior de la faringe. Y esto va a conllevar a una alteración en la función de la respiración. Y así podemos seguir mencionando múltiples problemas. Todos estos aspectos debemos tenerlos en cuenta cuando planteamos y planificamos el procedimiento quirúrgico. Una vez que el ortodoncista ha realizado su diagnóstico y plan de tratamiento, por otro lado también nosotros los cirujanos bucales y maxilofaciales hemos hecho lo mismo, nos debemos juntar para plantear en conjunto todo el proceso. En general, podemos hablar de 3 etapas. La primera, de una ortodoncia prequirúrgica o una ortodoncia de preparación para la cirugía. Ya hemos mencionado que este tipo de tratamientos ortodónticos es totalmente diferente a una ortodoncia convencional. En una siguiente etapa será el procedimiento quirúrgico como tal, en el cual nosotros vamos a colocar los maxilares en el tamaño correcto
en la posición adecuada y en la forma que deben tener para que haya una buena concordancia entre el maxilar y la mandíbula. Y finalmente, en una tercera etapa, continuará con el tratamiento de ortodoncia el especialista en el mismo para poder finalizar la oclusión y obtener algunos detalles para los mejores resultados. Actualmente contamos con muchas herramientas tecnológicas. Tenemos software a disposición que nos van a permitir que esta planificación sea mucho más predecible. De tal manera que desde el inicio del tratamiento nosotros podamos presentarle al paciente cuál es el plan de tratamiento y cuáles son los resultados que nosotros esperamos. En la planificación quirúrgica existe algo parecido. Es decir, los software de planificación virtual nos van a permitir realizar la cirugía ortognática en la computadora. Para de esta manera nosotros podamos reproducir los movimientos en los maxilares, es decir, durante la cirugía nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad de poner el maxilar hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, girarlo según lo que el paciente necesite. Y esa planificación, antes de hacerla en el quirófano, nosotros la realizamos en un programa de computadora. Este software nos va a permitir establecer cuáles son los movimientos de manera milimétrica para que luego lo llevemos a quirófano y estos se reproduzcan. Aquí también tiene mucho que ver la actuación del radiólogo, porque hay todo un proceso para la obtención de estas imágenes, para la obtención de las guías quirúrgicas que nos van a permitir estos procesos. Amigos, como se han podido dar cuenta, la información en cirugía ortognática es muy amplia. Así que a medida que iremos desarrollando otros podcasts, vamos a tocar algunos temas específicos para poder dar más detalles. Sin embargo, me gustaría que se queden con algunas ideas claves. La primera, si un paciente tiene deformidad dentofacial, es decir, la alteración en su oclusión está relacionada a un problema óseo, es probable en un 99.9% de casos que requiera una cirugía ortognática para poderlo tratar. De otra manera, va a ser muy difícil que se logren los objetivos y nuestro paciente va a estar insatisfecho. Es más, podemos provocarle daños adicionales. Segundo, el trabajo en equipo desde la evaluación, planificación y tratamiento es fundamental para cualquier procedimiento y específicamente en cirugía ortognática cumple un rol determinante. Finalmente, los cirujanos dentistas, los especialistas en cirugía bucal y maxilofacial, los ortodoncistas, todas las especialidades de nuestra profesión, estamos involucrados y estamos obligados a trabajar en equipo para brindarle los mejores resultados a nuestros pacientes. Este ha sido el podcast de cirugía ortognática. Este proceso de cirugía ortognática es un excelente ejemplo de trabajo en equipo. En los futuros podcasts, para entrar mucho más en detalle, invitaremos a un ortodoncista, a un radiólogo y posteriormente a otras especialidades. Así que estén atentos a esas invitaciones porque esos live van a estar espectaculares. Amigos, llegamos al final de este primer podcast de cirugía ortognática porque van a haber muchos más. Con la alegría de haberles compartido información muy relevante, pero con la tristeza de que se acabó. Vamos a vernos en otros podcasts con mayor información. Les pido por favor que si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo, denle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Compartan este material para que llegue a la mayor cantidad de colegas cirujanos dentistas y que nuestra comunidad siga creciendo. Aprovecho también para reiterarles mi agradecimiento por sus muestras de cariño tan numerosas, por los comentarios que nos hacen llegar y que nos alientan a seguir adelante. Siempre tenemos en mente que el beneficio va a ser para nuestros pacientes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, no bajen la guardia. Mis deseos para que Dios y la Virgencita en todo momento los cuiden. Soy el doctor Italo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Esto ha sido Cirugía Maxilofacial, tu canal. Nos vemos en el siguiente podcast.
Me fui pero de largo. Ya, bueno. Ponle un pitito. Algunos software, programas de computación. Programa de computación también más de país con mi mamá. Estoy como un viejito hablando de programas de computación. No, mi mamá sí sabe software. Déjala las orejas. Ya. Dale. Apúntele bien. Retoma.